Una de las etapas más difíciles para México fue sin duda alguna la Guerra Sucia, una etapa de violencia, protestas y desajustes políticos que afectaron a lo que hoy es México. No obstante, en esta etapa ocurrieron sucesos muy impresionantes que incluso han dejado misterios desde hace más de 50 años. En este capítulo abordaremos los temas más importantes de esta guerra que lamentablemente hoy en día ya no se habla de ello. Así que ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de saber todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de la Guerra Sucia en México. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Brandon Martínez y bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de su podcast favorito. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que nos guarda nuestra realidad. Y para no ir solos, como siempre, nos acompaña Güero Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Brandon, buenas noches. Buenas noches también a todo nuestro auditorio. Y pues nuevamente en un nuevo episodio de Solo Dios Sabe. Un tema que desconozco totalmente, no conocía nada de este tema, pero bueno, qué bueno que seas tú el que nos vas a llevar por este viaje de la Guerra Sucia. Pero sin antes comenzar, les recuerdo que si quieres contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o simplemente estar al tanto del podcast, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok, y también en nuestro canal de Telegram. Nos puedes encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, y también recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estamos esperando. Muchas gracias por esa presentación y sobre todo por esa pausa publicitaria. Y bueno, como siempre traemos un tema muy interesante que, como comentas, desconoces totalmente del tema. Sí. Yo también desconocía como tal del tema hasta que hace poco empecé a investigarlo, porque en un comercial de televisión abierta, Ajá. la CNDH, la Comisión de los Derechos Humanos, Ajá. anunciaron o estaban haciendo como que ¿Publicidad? esa publicidad relacionada a la Guerra Sucia. A mí me llamó mucho la atención porque es un tema que hay muchísima información, o sea, no es información censurada. Como tal, aparece la información en cualquier bibliografía. Ajá. Y son sucesos muy fuertes que ocurrieron en este país, y que, como digo, la información está accesible ahí de todo lo triste que pasó en esta etapa. ¿Y por qué? O sea, ¿qué decía el comercial de la CNDH? Era como un homenaje a todos los guerrilleros que fallecieron en esa etapa. Uh-huh. Y tratan de evitar el tocar temas políticos relacionados a los partidos. O sea, sí mencionan que fue un problema político, pero no mencionan ni le echan la culpa a nadie, porque bueno, pero toda la información está accesible. Y como les comentaba en la introducción de este episodio, les vamos a compartir información muy interesante relacionada a la Guerra Sucia en México. Cabe recalcar que este tipo de guerra no solo sucedió en México, sino también en otros países como en España, Argentina y Chile. Obviamente en otras fechas y con otras técnicas. Estas fechas pues están relacionadas durante la etapa de la Guerra Fría, que es un tema que bueno ya tratamos en episodios anteriores, sí. Y bueno, como siempre, pues les daré un resumen respecto a esta guerra para que entiendan y así podamos pasar a los apartados más interesantes de este capítulo. Va que va. Entre los años 1960 y 1970 en México, actuaron diversos grupos guerrilleros que surgieron en distintos puntos del país. Lo mismo en las zonas rurales como Guerrero que en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México, principalmente en Guerrero. El Estado mexicano, ante esta ola de grupos armados, decidió enfrentarlos no con la ley, sino con violencia, que rebasaba incluso los marcos legales instituidos en nuestro propio país. A esta manera terrorífica de enfrentar a los guerrilleros se les conoció como la Guerra Sucia. Uh-huh. En esta Guerra Sucia, que implementó el gobierno, por cierto, desplegó múltiples prácticas como el encarcelamiento ilegal, la desaparición forzada,
tema muy importante para este episodio, la detención de familiares de guerrilleros y la tortura, y bueno, entre otras terribles prácticas. Pues lo que se está haciendo también actualmente, ¿no? Lo de las desapariciones y todo eso, pues prácticamente no hemos avanzado en este tema. No hemos avanzado, ¿no? Y desde esos años ya... O sea que, bueno, por lo que hasta ahorita, por lo que has leído, o sea, sí es como una guerra civil, ¿no? O sea, no es una guerra contra otro país ni nada de este estilo, o sea, es una guerra interna de México. Sí, claro, y bueno, lo más importante y lo que voy a mencionar más adelante es que la mayoría de ese tipo de eventos ocurrió porque el gobierno actuó. O sea, las otras personas nada más estaban manifestando, o sea, no estaban haciendo disturbios ni agrediendo con violencia ni nada. La solución o el método que utilizó el gobierno mexicano fue con violencia callarlos. Sí, como la matanza de Tlatelolco en el 68, claro, sí, y todo eso, ¿no? Tema muy importante porque lo voy a mencionar. Perfecto. A continuación. Va. Esta última, en cuestión de detención de familiares de guerrilleros y de tortura, se les infligió lo mismo a hombres que a mujeres acusados de ser guerrilleros o de brindar apoyo a estos grupos, desde marcas, golpes y mutilaciones hasta la introducción de objetos en el cuerpo. Fueron algunas formas que la tortura cobró en esta guerra sucia. Que eso fue lo más impresionante, o sea, nada más era de, ¿sabes qué? Ve y cállalos. O sea, todavía los secuestraban, los torturaban, sí, y aún así los mataban. Sí, o sea, era como de, este es tu castigo por manifestarte. Por manifestarte, que más adelante voy a explicar que todo esto es relacionado a que como estábamos en una guerra fría, la mayoría de estos grupos guerrilleros apoyaban al comunismo. Ya. Sí, de hecho hay un partido que tal como se llamaba Partido Comunista de México. Ah, sí. Entonces el gobierno, como estaba apoyado por Estados Unidos, pues Estados Unidos es capitalista. Claro. Entonces ellos ¿sí? querían que México estuviera en el bloque capitalista. Sí, claro. Para entender bien los casos y misterios, debemos de entender primero las causas de esta guerra. Y es que hubo muchos factores que desencadenaron esta guerra, como lo fue la guerra cristera, que fue una guerra civil en 1926 entre el gobierno y milicias religiosos católicos, sí, que se oponían a la implementación de la ley Calles, ley que proponía limitar y controlar el culto católico, ley, bueno, impuesta por en ese entonces el presidente Plutarco Elías Calles. Esa ley, no sé si estoy en lo correcto, pero no sé si es esa, corrígeme, estoy en un error. Era la ley que como que impedía que se construyeran varias iglesias, ¿no? O sea, creo que por cada iglesia, la verdad desconozco el número, pero creo que era una iglesia por cada 100 habitantes o algo así. Y bueno, no sé si sea esa que como que limitaba la creación de iglesias, no sé si sea esa. Sí, es esa, limitaba. Entonces, obviamente la iglesia, como al menos aquí en México, siempre tuvo mucha influencia antes. O sea, no, y todavía. Somos un país muy católico. Sí, exacto. Ajá. Es muy religioso. Sí. Pero bueno, en ese entonces pues les dio el golpe, o sea, esa ley les cayó de golpe. No, y aparte, o sea, entre más iglesias, o sea, digamos, construidas o cada templo, ¿no? Digamos, tenga la iglesia, pues obviamente más poder sobre la población tiene. Entonces es por eso que esta ley limitó esas construcciones, ¿no? Claro, y de hecho a partir de ese punto ahora fue cuando el gobierno empezó a imponer, empezó a ganar espacio, ¿no? Sí. En todo lo que es el país, porque por eso ahorita resalta más el gobierno que alguna institución religiosa. Sí, claro. Y también dependiendo mucho el partido político que esté en vigor, porque sabemos que hay partidos muy católicos como el PAN, por ejemplo, sí, muy conservadores, y partidos muy liberales y muy, digamos, que no se rigen por la iglesia o por la religión. Entonces, bueno, también depende mucho de eso, pero sí, principalmente era eso. Exacto. Muchas opiniones dicen que la guerra sucia inició en los años 1950, los años 50, el cual se activó en contra del henriquismo, un movimiento de izquierda que encabezó el general Miguel Enríquez Guzmán, arropado por la sombra del expresidente Lázaro Cárdenas, el cual buscó el poder de la vía democrática en 1952 y consumado el fraude electoral, preparó e intentó una revolución para derrocar el régimen del PRI. Que, bueno, de hecho, esa fue una de las principales consecuencias de esta guerra sucia, que fue que perdiera las elecciones de los 2000 del PRI. Este episodio será dividido en 3 apartados muy interesantes y de misterio. Okay. El primero, la matanza que más marcó la guerra sucia en México, que ya muchos que nos están viendo, escuchando, ya saben a cuál matanza de cuál voy a hablar. 2, desaparición forzada
caso Radilla, un caso en especial de desaparición forzada, y 3, la desaparición forzada, los vuelos de la muerte. Okay. Comenzando con el primer apartado, matanzas o batallas que marcaron la historia de México, comenzaré con la más popular y que mencionaste en un principio en este episodio, que hasta hoy en día es la más famosa, la más reconocida, y yo creo que muchos han escuchado de él, sí, claro. Y es la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Sí, claro, famosísima, y pues también un evento muy lamentable por parte del gobierno mexicano de cómo reaccionó, pero bueno, si no la conocen, pues ahorita la vamos a platicar. Así es. Hace más de 50 años, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se convirtió en uno de los escenarios más sanguinarios en la historia moderna de México. Este suceso marcó sin duda alguna la historia moderna de México, pero, en resumidas cuentas, ¿qué pasó ese día? Pues el 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes se reunieron frente a la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Esto para dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando aproximadamente a las 6 de la tarde, bengalas fueron lanzadas desde un helicóptero por el batallón Olimpia. A ello le siguieron disparos desde lo alto de los edificios que impactaron evidentemente contra los manifestantes. En cuestión de segundos, el ejército rodeó la plaza con transporte militar y comenzó la masacre de civiles que duró aproximadamente 2 horas. ¡Ay, cabrón! Los estudiantes fueron desnudados, torturados y asesinados. Los pocos que lograron sobrevivir fue porque fingieron que estaban muertos. O sea, a todos los que van ahí les tocó algo. Oye, pero era lo que comentabas hace unos momentos. O sea, no solo es... O sea, callarlos, quitarlos de esa zona, ¿no? O sea, aparte los torturaban, o sea, los hacían sufrir como diciendo, o sea, no te metas con nosotros, o no sé, o sea, algo así, o sea, de verdad, qué estupidez, pero bueno. Sí, claro, o sea, la crueldad del gobierno o sea, se va a escuchar feo, pero no nada más de matarlos así directamente, o sea, claro, todavía torturarlos, interrogarlos con el fin nada más de que sufran y de todo, porque de todos los mataron. Sí, claro, o sea, como de miren lo que les va a pasar si siguen haciendo estas manifestaciones o si nos siguen exigiendo cosas. Una lección. Que prácticamente, o sea, lo que se les estaba exigiendo no era nada del otro mundo, o sea, simplemente era hacer valer sus derechos, etcétera, o sea, no era como de algo fuera de lo común y ven lo que pasó. Sí, que claro, y si vamos hoy en día ya... Mucha gente tiene la libertad de expresión, claro. Por eso hay muchas manifestaciones, sí. Y ya no se ha visto este tipo de pues gracias a Dios. De represiones, ¿no? Digo, también hay límites, pero ya es donde entramos en el tema de que la CNDH los cubre, los protege, que el gobierno no puede actuar en contra de violencia, porque sí, hay algunos manifestantes que sí han agredido, ¿no? No, y aparte, o sea, no solo eso, sino que, o sea, antes era... como controlar algún disturbio o algo y manda al ejército, ni siquiera a la policía o algo así. Ahora antes era directamente al ejército y ahora sí que a cristiano que veas, cristiano que le das, ¿no? Que bueno, o sea, bueno, también en estos tiempos pasan las desapariciones y recientemente en las noticias también vimos la desaparición de unos jóvenes. O sea, esto es, digamos que ya no se ve, no es que no se vea tanto, sino que ya no se ve como tan físico, tan claro como esto de Tlatelolco, perdón. Pero de que siga habiendo este tipo de cosas, lo sigue habiendo. O sea, sí, claro. No es que sea cosa del pasado. Se ha regulado mucho y se ha bajado mucho, qué bueno, pero de que siga pasando, pues sigue pasando. Sí, sigue pasando. Nadie lo sabe. Según las primeras cifras oficiales, en ese entonces, sí, habían muerto solo 26 personas, aunque periodistas aseguraron que fueron hasta 500 los fallecimientos, sí, claro, de aquel día. La investigación más reciente sobre el tema lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y contabilizó 78 muertos y 31 desaparecidos. Por su parte, fíjate muy bien, el presidente Díaz Ordaz mencionó sobre la tragedia. Tengo entendido que pasaron de 30 muertos, pero no llegaron a 40. Imagínate. Eso dijo Díaz Ordaz. El descaro de decir el cinismo de... No lo puedo creer.
A la cárcel nunca llegó ni un solo responsable por la matanza. Jamás. Sin embargo, se le ha adjudicado al presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y a su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, quien era el secretario de Gobernación en ese entonces del mandato de Díaz Ordaz. Sin embargo, Echeverría aseguró que la orden de intervenir en la plaza fue del ejército, encabezado por Marcelino García Barragán. Sí, o sea, yo no fui, fue él. Fue el ejército, ¿no? O sea, pasó mi poder y yo no pude hacer nada. Y no, sí, se querían lavar las manos. Ajá. Una de las teorías dice que el presidente recibió un sueldo por parte de la CIA. Ah, cabrón. Y es que, asegurando los seguidores de esta teoría, es que Díaz Ordaz consideraba a los guerrilleros y estudiantes manifestantes como seguidores del bloque comunista, lo que comentaba hace un momento. Okay. Por lo que Estados Unidos, al saber esto, decidió apoyar a México con tecnología e información para un México libre de comunismo. Nos recordemos que pues, era No, y la aparte Guerra a Fría. Estados Unidos tampoco le conviene que México sea comunista. Exacto. 100% tiene que ser capitalista, porque ¿quién crees que nos manda? Los de allá. Claro. Exacto. Otra famosa teoría es la de la histórica frase "hoy fue un día soleado". Es buenísima esa historia. Hoy fue un día soleado es una frase atribuida al presentador mexicano Jacobo Zabludovsky en el contexto del movimiento de 1968 en México y la matanza de Tlatelolco. Dado que no se conocen grabaciones del programa del conductor, la frase ha sido usada para ejemplificar la censura del gobierno mexicano en estos hechos. Claro. Tiene diferentes versiones y Zabludovsky podría incluso no haberla pronunciado. Muchos mencionan que Jacobo no condujo ningún noticiero hasta años después de la tragedia. Otros mencionan que incluso recuerdan cómo Jacobo dijo la famosa frase en televisión en vivo. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que eso es como un efecto Mandela, ¿no? O sea, unos recuerdan que sí lo dijo, otros recuerdan que no, otros que ni siquiera daban noticias. Pero no, o sea, la verdad es que cómo reaccionó en este evento en particular el gobierno mexicano a estos jóvenes que pues eran totalmente inocentes, solamente estaban exigiendo sus derechos. Pues la verdad es que es una manera muy cobarde también de responder a estos actos. Sí. Y como tú dices, o sea, no es una batalla, este evento, esta tragedia no es que sea algo como que se dice entre lenguas o ahí que se tiene la teoría o la leyenda, o sea, 100% pasó y como tú dices, la información está hasta en los libros de historia que nos dan bueno, no sé si ya porque ya los cambiaron, que están horribles, pero bueno, en los libros de historia vienen, obviamente no tan detallado como esto, pero sí, o sea, la matanza de Tlatelolco, etcétera, en el 68, pero la verdad es que, o sea, hasta dónde llega el gobierno con tal de censurar, de callar, con tal de seguir haciendo sus descaros, sus porquerías que hace. Sí. Y hasta dónde llega que pues hasta mató a cientos y cientos de personas como fue en este caso, y la verdad es que es algo imperdonable, pero como tú dices, ninguno tocó a la cárcel porque pues obviamente las órdenes vinieron desde arriba. Sí. Entonces pues es un hecho lamentable, obviamente es una tragedia que nunca debió haber pasado y que ya no tendría que pasar, pero pues desgraciadamente sigue pasando, ¿no? Eso sí, como comentabas, el poder, la búsqueda de la ambición que tuvo el gobierno. La ambición, sí. Principalmente en esta época de la Guerra Sucia fue lo que le dio la mala fama al PRI. Por eso, o sea, desde ese entonces pues se tuvo el recelo y una de las principales consecuencias fue que perdiera las elecciones en el año 2000. Claro. Díaz Ordaz era del PRI, ¿verdad? Díaz Ordaz del PRI. Okay. Sí, era puro PRI hasta los 2000, hasta Vicente Fox. Hasta Fox, ajá. Y luego Calderón, otra vez el PRI. Y ahorita estamos pues con Morenilla. Con Morenilla. Pero sí, de hecho, prácticamente Plutarco Elías Calles fue el que inició, ahora sí que la etapa del PRI. Tuvo muchos nombres el PRI, creo que era PNR, sí. Luego PRN y luego el PRI. Sí. Entonces pues ya Plutarco Elías Calles fue el que, de hecho es el principal el creador del maximato, o sea, un periodo de 6 años donde hubo 3 presidentes aquí en México. Sí, que los cambiaban. Y los cambiaban. Pero bueno, no abandones este viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. Hasta el último mártir. 2 de enero de 1946. En la noche de hoy, al cerrarse las puertas del Palacio Municipal de la ciudad de León, Guanajuato, la policía y el ejército
parapetados en los balcones y la azotea, comienzan a disparar sobre una masa inerme que en la Plaza de la Constitución protesta por el fraude electoral contra su candidato Carlos Obregón, que atribuye al gobernador Ernesto Hidalgo para imponer como presidente municipal a Ignacio Quirós. En las primeras horas de este día, brigadas de la Unión Cívica Leonesa invitaron a la población a un paro cívico de labores en protesta por el fraude electoral y el mal gobierno, y al reunirse enfrente del Palacio Municipal en demanda de que se reconociera el triunfo de su candidato, alrededor de las 4 de la tarde se informó a la multitud asistente, se dice que a más de 10,000 personas, que ya se habían solicitado la intervención del presidente Ávila Camacho y que se estaba negociando con el gobernador Hidalgo. En ese momento, las tropas que resguardaban el palacio comenzaron a movilizarse, causando temor entre los asistentes, pero no sucedió incidente alguno. El mitin continuó varias horas más y algunos oradores informaron que de un momento a otro se reconociera la victoria de Carlos Obregón, pero pasadas las 9 de la noche, un apagón precede al inicio de las descargas de fusiles y ametralladoras sobre los manifestantes. La gente huye y trata de protegerse con las bancas, con los árboles y en el kiosco de la plaza. Otros corren a refugiarse en el santuario. Entonces los soldados, al mando del general Bonifacio Salinas Leal, salen en abanico del recinto oficial a perseguirlos y disparar sobre ellos. Unos cuantos se detienen a ayudar a los caídos ante el peligro de también ser heridos o muertos. El número de víctimas es indeterminable, pues los muertos y heridos se dispersan entre la Cruz Roja, los hospitales públicos y privados, los consultorios médicos y las casas particulares. Oficialmente se reconocerán 26 muertos y 37 heridos graves. Desde ese entonces, a la plaza principal de León, Guanajuato, es conocida como la Plaza de los Mártires del 2 de enero. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, continuando con el segundo apartado de este interesante podcast, que principalmente es un podcast más de historia, ¿no? Claro. Que los últimos episodios que estuvimos viendo relacionado a misterios, Sí. al fenómeno no humano. Exacto, y todo eso, ¿no? Pero esto es más de historia, que digo que no está de más saber. No, y aparte, o sea, son cosas muy interesantes que pasaron en nuestro país, bueno, a nivel México, no sé de dónde nos estás viendo, que aprovecho el comercial. Y nos escuchan desde Colombia, desde Argentina, desde Perú. Entonces, un saludo para todos aquellos que nos estén viendo desde esos países de Latinoamérica. Y les toca escuchar un poquito de la historia de nuestro país, que también es muy interesante. Aparte, la historia siempre va a ser algo interesante, ¿no? O sea, ver cómo hemos evolucionado, entre comillas, ¿no? Que repito, o sea, esto se sigue viendo, pero no a este nivel, pero sin duda es muy interesante es saber muy también interesante. todo esto. Y es algo real. Sí. O sea, lo que contamos en episodios anteriores, pues puedes creer o no, ¿no? O sea, a pesar de que haya evidencia, pues dices, bueno, puedo creer o no, a lo mejor no es así como lo cuentan, pero esto pasó y hay personas que lo vivieron. Sí, y lo más impresionante es que incluso en las fuentes bibliográficas de esta información, incluso vienen hasta los nombres completos de las personas responsables. Sí, claro. O sea, es información oculta, pero que a mí me impresiona mucho que hoy en día, para muchas personas, como que pasó así desapercibido. O sea, yo tampoco me había dado cuenta hasta que había visto lo del comercial y esto, que México vivió esta etapa y es una etapa muy fuerte. Como comentabas, nos siguen de muchas partes del mundo y lamentablemente para las personas que nos ven de países de Latinoamérica, se pueden sentir familiarizados porque, como mencioné en un principio, claro, sí. esta técnica de guerra sucia no nada más ocurrió en México, ocurrió en otros países. Sí, no, y aparte, o sea, también por ejemplo en Colombia, también pues ha habido muchas protestas, muchos levantamientos en armas de los ciudadanos también, sí, en otros países. Entonces, pues sí, obviamente no es el igual, ¿no? El caso, pero pues sin duda es familiarizado. Y como vemos, o sea, no solamente es en México, sino que también se replica en otros países porque el objetivo es el mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, callar gente, yo solo soy el bueno y voten por mí. Pero bueno, ya no me quiero meter en temas de política. Okay. Muy bien.
Comenzando con una parte más oscura en este nivel, pues les hablaré uno de los casos de desaparición forzada más interesantes e impactantes de la historia moderna de México. Va. Y estoy hablando del caso Radilla. ¿Habías escuchado de este caso? No, la verdad no. Yo obviamente tampoco había escuchado, pero ya cuando, me puse a investigar, sí es como que un tema que está en el consciente colectivo principalmente ¿sí? de las zonas de Guerrero, que es donde surgieron estos grupos guerrilleros. Okay. Y de donde es este caso famoso. Va. La Guerra Sucia dejó un número aún desconocidos de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean todavía más, ¿no? Sí. Ya sabemos que estas cifras que dan así en público siempre son para... Sí, las cifras oficiales generalmente nunca son Nunca las dan a conocer. El 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, presentó una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla era un campesino, comerciante de ganado, partícipe social y compositor de corridos de nacionalidad mexicana. Ok, un peso pluma de su época. De su época. Ajá. Sí, peso pluma. Un chalinillo. El suceso ocurrió el 25 de agosto de 1974. Su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años, acompañó a su padre a la huerta. De regreso a Chilpancingo, Guerrero, sí, unos militares detuvieron a Rosendo Radilla Pacheco en un pueblo delante de Atoyac de Álvarez. La detención fue con la excusa de que Rosendo componía corridos para Lucio Cabañas y por tener vínculos con él, y Genaro Vázquez Rojas, ambos guerrilleros de 1974, que, bueno, por lo que investigué eran los líderes del partido, así se llama, Partido de los Pobres, un grupo guerrillero así, tal cual. Y desde esa fecha no se supo de él. El 1 de julio del 2009 se anunció que la corte llamó a comparecer el Estado mexicano el 7 de julio de ese mismo año en San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede del organismo. Fue la primera vez que México comparece en calidad de acusado por crímenes de lesa humanidad ante un tribunal internacional. Y imagínate, nada más, si viéramos hoy en día todos los crímenes por el cual estaría presente el país, eso es muchísimo. Sí, no acabaríamos con las sesiones. A la comparecencia acudieron también los hijos de Rosendo Radilla, quienes expusieron el modo en que su padre fue detenido. Mi padre preguntó a los militares que de qué se le acusaba. Estos respondieron que de componer corridos. Cuando respondió que si eso era un delito, los soldados dijeron no. Pero mientras, ya te chingaste. Ah, no mames. En su declaración, Fernando Gómez Montt, titular de la Secretaría de Gobernación y representante del Estado mexicano ante la Corte, aceptó la desaparición forzada de Radilla, lo que consideró como un agravio a sus derechos humanos y a los de su familia, pero negó la competencia de la Corte Interamericana en el caso, argumentando que el crimen ocurrió mucho tiempo antes de que México reconociera la jurisdicción del organismo internacional. O sea, pasó antes de que tuviéramos las leyes actuales, ni modo. Sí, claro. Sí, no. Añadió que México no puede juzgar un delito que no se contemplaba en la legislación vigente en 1974 y que, finalmente, el Estado mexicano no es el mismo que en la década de 1974. ¿Qué opinas respecto a este caso? O sea, no fue en mi año, no me hace daño, no aplicaron esa del gobierno. O sea, vuelvo al punto, o sea, ahora sí que cuando al gobierno le conviene, las leyes se hacen presentes, o se respetan o se hacen valer, y cuando no le conviene, no, porque tal cosita o esto o el otro, no, pero es que esto... Sí, buscan cómo zafarse del problema. Ajá, pero esa frase que dijiste de no, pero ya te chingaste. O sea, yo creo que se sigue usando actualmente con muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me vale madre si es delito o no, ¿no? Es la frase que respalda la corrupción, ¿eh? Sí, no, claro. Pero ya no hay corrupción. Según el presidente, ya no hay corrupción. Pero, o sea, la verdad es que es impresionante ver
cómo hacen para que cuadre, entre comillas, o sea, a su favor. Ajá, a su favor, y para que sea legal, entre comillas. O sea, lo forzan a huevo, o sea, lo hacen que cuadre para que según esto no tengan, como que todo fue legal. Todo ¿no? fue Pero legal. pues sabemos cuál es la respuesta a eso. Y lo peor es que ya habían declarado que fueron culpables y que el caso de Radilla fue un caso de desaparición forzada asignada a la guerra sucia. Sí. Entonces, todavía como que acomodarle cuando ya dijiste soy culpable, como que es... No, pero pues es que ya aplican la de, sí, y ya, bueno, o sea, perdón, ¿no? Perdón. O sea, no vuelva a pasar. Ajá, o sea, perdón, fue fue el becario, ¿no? El que dijo eso, pero bueno, ya no quiero hacer corajes. Y bueno, aquí para que nos están viendo, pues vamos a poner una imagen de Rosendo Radilla. Uh-huh. Ahí, bueno, con un álbum de muchos de sus corridos que componía para los guerrilleros. ¿Tú has escuchado canciones de él? No, okay. no he escuchado. No, yo, o sea, lo desconocía totalmente, pero pues ya ahora vamos a investigar más sobre este señor. Sí, yo creo que lo más antiguo que escucha pues fue Chalino Sánchez, pero ya corridos de la época guerrillera de México no he escuchado, sería interesante. Y te fijas que, o sea, así sea, o sea, no importa la época, o sea, siempre hay como que criticarle al gobierno, siempre hay que, o sea, siempre hay de dónde sacar cosas. Sí. O sea, no importa no, es que antes no era tan malo, ¿no? Claro que sí, o sea, lo estamos viendo aquí. O no, es que ahorita estamos mejor. Siempre hay de dónde, ahora sí que ráscale y le vas a encontrar, ¿no? Sí, claro, el tema de la política y principalmente aquí en México es un tema que se le puede exprimir mucha información y para todos los contextos que podemos platicar de esto. Pero bueno, no abandones el viaje, esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. La misión censurada de Ceballos. A principios de los 70, Apolinar Ceballos era un joven aprendiz de piloto que acababa de llegar a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en la costa de Guerrero. Una tarde, un profesor le acompañó a casa y le dijo que le había elegido para una misión muy delicada. Le avisó de que vería cosas raras, pero que no preguntara y se limitara a cumplir órdenes, que con el tiempo lo iba a entender. Y lo más importante, prohibido contar nada a nadie, ni a su familia. Su primera misión fue de madrugada. Él lleva el avión y su profesor hace de copiloto. Antes de despegar de la base, escucha desde la cabina pasos en la parte de atrás. También escucha algunas voces. Este paquete está pesadito. Este está ligerito. Pasada una media hora de vuelo, le ordena que reduzca la velocidad, descienda lo más posible sobre el mar y espere instrucciones. Ceballos escucha esta vez cómo arrastra los bultos y abren una de las puertas. Después, alguien le grita, listo, la misión había terminado. Aquellos paquetes, aquellos bultos que Ceballos escuchaba, cómo los arrastraban en la parte de atrás del avión, eran los cadáveres de campesinos, maestros, activistas, estudiantes o médicos. Cuerpos que acababan de ser ejecutados por la alianza criminal de la policía y ejército mexicano y cuyo destino final era la tumba anónima del mar Pacífico, víctimas de uno de los episodios más oscuros y poco conocidos de la guerra sucia en México. Los vuelos de la muerte en México. Y concluimos este gran podcast de historia mexicana con uno de los casos o sucesos más tristes y lamentables de esta terrible época de guerra en México. Y estoy hablando de los vuelos de la muerte en México. Como comentaba al principio, hacer énfasis en México porque esto de los vuelos de la muerte también ocurrió en Argentina. Ok. Entonces es otra historia, pero bueno, al fin y al cabo fue una técnica sucia que utilizó el gobierno para silenciar estos. Se compartían ahí la tarea. La tarea. Hey. Los vuelos de la muerte fueron un método de exterminio consistente en arrojar personas al mar desde un avión, que utilizó el gobierno de México durante la llamada Guerra Sucia en los años 70s y 80s, con el fin de asesinar a unas 1,500 personas detenidas, desaparecidas forzadamente y eliminar las pruebas del delito. No puedo creerlo, neta.
creo que esto sí ya es... le da la etiqueta perfecta de por qué se llama guerra sucia, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, eso de sucia yo creo que le queda corto, ¿no? Pero... Claro. No, y aparte, bueno, continúa. Ok. La práctica de eliminación de los cadáveres consta en los manuales de la Escuela de las Américas, sitio donde fueron instruidos militares mexicanos que realizaron este método, registrado también en Chile, Uruguay y, como comentaba hace un momento, en Argentina. Dicha operación se habría registrado en el contexto del terrorismo de Estado ejercido por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. O sea, después de Díaz Ordaz, sí, empezamos ahora con los vuelos de la muerte. Sí, o sea, le siguieron, ¿no? Siguieron el legado. Sí, por eso el PRI agarró mala fama. Sí, no. Se tienen registros de que personas detenidas forzadamente provenientes del propio estado de Guerrero y de otros como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México, opositoras al gobierno mexicano e integrantes de organizaciones guerrilleras y políticas como Movimientos de Acción Revolucionaria, por sus siglas MAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, por sus siglas FARC, la Liga Comunista 23 de septiembre, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el Partido de los Pobres y el Partido Comunista Mexicano, así como desertores del propio ejército sumados a la lucha armada. Como comentaba, habían muchos grupos que defendían sus ideas, y por eso, pues bueno, este gobierno no lo tomó como para el bloque comunista, lo que relacionaba durante la Guerra Fría, y pues a México y mucho menos a Estados Unidos le convenía que este tipo de ideologías se diera a conocer. Sí, claro. No, y aparte, o sea, ¿cómo vemos que las personas, la gente o los ciudadanos, o sea, simplemente se estaban defendiendo de lo que estaba haciendo mal el gobierno, ¿no? O sea, y ni siquiera te dejan hacer eso. O sea, es lo que yo digo se hace, y si no, pues si no, bye, ¿no? Sí. ¿Cómo se llevaron a cabo estas terribles misiones? Primero, las personas, manifestantes y guerrilleros eran detenidas por las fuerzas de la policía y ejército mexicano, y después eran llevadas a un primer centro clandestino de detención y tortura a cargo del grupo operativo de la policía militar, mismo que dirigió el militar Francisco Quirós Hermosillo, ubicados en la calle El Tigre en Acapulco. Okay. ¿Sí? Por eso mencionaba que Guerrero fue como que el punto donde nacieron los guerrilleros y en donde hubo más, ahora sí que influencia del gobierno, ¿no? Por silenciarlos. Sí, claro. Dichas personas, que no eran presentadas formalmente como detenidas ante un juez, podían calificar ante una amnistía. Ah, no, es amnistía. Amnistía. De hecho, el acento está bien, amnistía. Amnistía, ok. Dichas personas, que no eran presentadas formalmente como detenidas ante un juez, podían calificar como una amnistía. De negarse a aceptarla, eran trasladados en una camioneta tipo van color café a otro centro clandestino de detención y tortura establecido en la Base Aérea Militar número 7 de Pie de la Cuesta, sitio en donde eran colocados en un banquillo de acero, que se le conocía como el banquillo de los acusados, en un cuarto de 20 a 30 metros cuadrados, en donde eran engañados, que serían fotografiados. Aquí voy para quienes nos están viendo, una imagen de donde estaba establecida la base militar. Ajá. En ese lugar fueron asesinados con una misma pistola calibre 380 con silenciador, apodada por los militares como la espada justiciera. Híjole. Todo esto llevado a cabo por 4 elementos del ejército mexicano que se turnaban los crímenes. Mario Acosta, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre y Humberto Rodríguez. Los justicieros. Los justicieros enmascarados, ¿no? Ajá. Una vez hecho el disparo en la nuca, los militares colocaban una bolsa plástica en la cabeza para contener la sangre. Los cuerpos eran colocados en costales de yute, al que le colocaban piedras y lo cosían. Estos los transportaban en una carretilla hasta un avión Araba 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, en grupos de 8 a 15 víctimas.
Un testimonio del mecánico Margarito Monroy Candia, quien participó en los vuelos, indica que recibió la orden de quitarle al avión la puerta lateral derecha de emergencia para agilizar la misión. Ok. O sea, hasta creativos eran, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, no me vayas a manchar el avión con tu sangre. Bueno, exacto. Pues sí. Bueno, aquí para quienes nos están viendo, igual va una imagen de un avión similar al que se utilizaba para estas misiones. La aeronave se adentraba unas 50 millas de la costa para volver a ella hasta descender a unos 500 pies de altitud, reduciendo la velocidad a 115 o 120 nudos, momento en el que eran arrojadas las personas. Se realizaban hasta 3 vuelos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero calculó unas 1,500 las personas asesinadas y desaparecidas de esta manera. ¿Qué opinas relacionado a esto? No, pues ahora sí que como tú tienes tu dicho de que hasta son creativos, ¿no? Para todo este tipo de cosas, o sea, irlos a tirar allá al mar y como de, pues sí, obviamente las desaparecen. Ahora sí que como dicen, si no encuentro el cuerpo no es homicidio. Entonces, pues obviamente, o sea, te digo, o sea, son muy inteligentes este tipo de personas, pero bueno, hoy sabemos que la inteligencia pues no la utilizan para gobernar bien, sino totalmente lo contrario, únicamente buscan su beneficio personal o su beneficio del partido, de lo que sea, de su gente. Entonces, sin duda alguna son 3 sucesos que engloban en la guerra sucia, pero son 3 sucesos que son pues totalmente... son tragedias y como tú dices, o sea, el nombre de sucia yo digo que le queda corto. Claro. Yo creo que sería la guerra descarada o algo así porque es sorprendente cómo se las arreglaba el gobierno para desaparecer personas o simplemente para callarlas, para decir ya basta, ¿no? O sea, conmigo no te metas o si no te va a pasar esto. Y siento que también fue como una llamada de atención para los demás grupos guerrilleros o las demás personas que también como que se querían levantar en armas o simplemente manifestar, de decir, oye, si lo haces, ya sabes lo que te espera. O sea, mejor tú decides, ¿no? Entonces, sin duda también fue para callar gente, pero también yo digo que eso es como para imponer miedo, ¿no? Que pues desgraciadamente pues no tiene que pasar esto, es la libertad de expresión y pues simplemente si no quieres que te hagan comentarios negativos, pues gobierna bien, ¿no? Haz tu jale, nada más. Es tu jale, nada más. Sí, no, es que el poder de la ambición es... está cabrón. Y tan solo el poder que le dan a una sola persona, bueno, a varias, ¿no? Pero en especial a una sola persona, de que pueda hacer prácticamente lo que se le antoje sin que haya consecuencias graves, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, son sucesos muy, muy, muy interesantes. Desgraciadamente, repito, pasaron. Pero bueno, qué bueno que nos trajiste este tema por si algunas personas como yo desconocían este tema, pues que sepan lo que pasó en nuestro país y que, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues repito, o sea, esto se sigue viendo, a lo mejor no tan así, o a lo mejor ocultan todavía muchas cosas, pero no dudes que en unos 20 o 30 años pues salga a la luz algo así, ¿no? Otro suceso, o simplemente de que digan, no, ¿sabes qué? Sí pasó esto, nosotros fuimos, ¿no? Lo de los culpables. Pero bueno, pues son sucesos trágicos, pero pues los teníamos que hablar para que también ustedes los conozcan. Sí, claro, y como comentabas que como que los guerrilleros quedaban amenazados de qué les podría pasar si seguían con esas ideologías, que por eso, bueno, fue obviamente la principal razón por la cual fueron desapareciendo esos grupos, pero lo más triste o lamentable es que el gobierno directamente se fue contra ellos. Sí. O sea, no tenían como que gente seleccionada, o sea, ellos iban contra todos. Sí, o sea, el que se cruce. Por eso hay cifras muy... O los expertos que han investigado mucho en este tema dicen que las cifras que aparecen aquí en noticieros y todo eso pues son cifras que son muy absurdas comparados a lo que realmente pasó. Por ejemplo, aquí en los vuelos de la muerte habían testimonios de pilotos que decían que incluso las personas iban todavía como ya agonizando, pero todavía estaban conscientes y aún así las arrojaban al mar.
Entonces es algo muy, muy impresionante la crueldad de lo frío que tiene que ser alguien para realizar estos actos en esta etapa. De hecho, también estuve viendo que va a salir un tipo documental en los cines relacionado, creo relacionado a esta etapa, pero es una historia de el ejército, o sea, de cómo los adiestraban para estas épocas. Entonces, pues ahí sí aparece ahí la portada ahí de un elemento militar, y atrás, pues como siempre, el gobierno silenciándolo, ¿no? Que dice, no hay derechos, pero sí inhumanos. Algo así aparece, una frase muy, muy impresionante, que es un documental que me llama mucho la atención, y cuando salga en cines, creo que va a salir la próxima semana o en estos 15 días va a salir ese bueno, simplemente para que lo tomen en cuenta, bueno, esto se está grabando el 25 de agosto del 2023. Obviamente ustedes lo van a ver no mucho tiempo, pero tiempo después. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Yo creo que ya salió el documental, no sabemos, pero pues los invitamos para que lo vean. Y otro tema que quería tocar rápidamente es que, bueno, no sé si en otros países suceda, que supongo que sí, pero desgraciadamente también en México las televisoras son las que gobiernan nuestro país, o sea, o son las que son la mano derecha del gobierno, ¿no? Tal es el caso de Jacobo, el periodista, que pues obviamente a lo mejor él de su gana no decía eso, ¿no? A lo mejor él sí quería dar la noticia o algo así, pero pues lo silenciaron, le dijeron tú tienes que decir esto, etcétera, porque obviamente pues no quieren manchar, ¿no?, su imagen de gobierno bueno. Pero sí, o sea, obviamente los números, cifras, yo creo que nunca vamos a conocer realmente cuántos muertos fueron. Pero bueno, estas estimaciones no sé si se quedaron cortas, pero sí fue mucha gente. Y pues recordemos que pues los medios pues siempre obviamente van a apoyar al gobierno, porque pues les dan subsidios, obviamente pues están ahí en complicidad, ¿no? Entonces pues también es importante que sepamos esto, y pues que no, ahora sí que como dicen, no todo lo que ven en la televisión pues es real, ¿no? Y eso pasaba mucho antes, no sé si todavía, pero antes sí era un descaro de parte de los medios, las noticias que nos daban y la información que llegaba a nosotros. Ahora es más pues más verdadera o más factible la información por medio de redes sociales, que pues se filtran videos, se filtra información, que pues es más difícil detenerla que simplemente decirle al presentador de noticias, no tienes que decir esto, esto y esto y esto y vas a decir esto, ¿no? Es mucho más difícil de tener información verdadera o información privada o secreta de estos tipos de eventos gracias a las redes sociales, que es bueno y malo a la vez, pero pues nada, ahora sí que un evento sin duda trágico en México, como dice, se repitió en otros países, y que pues esperemos que no se vuelva a repetir. Creo que sí, y es un tema muy importante eso que comentas relacionado a los medios de comunicación, y es que prácticamente las televisoras es o era la principal forma en la cual el gobierno como que manipulaba al público, ¿no? Sí. Como comentabas, hoy en día con esto de las redes sociales, pues ya no pueden ocultar tanto, ¿no? Es más difícil. Sí, por eso decían, pues es que la televisión te hace estúpido, porque pues le crees todo lo que ves, pero si están bajo un régimen o están controladas por el gobierno, pues te van a decir lo que quieren que ellos escuchen. Sí, claro, y también en internet, o sea, no quiero decir que en internet es toda la verdad, claro, pero también ahora sí que nos ocultan menos, ¿no? Sabemos un poquito más la verdad, porque también pues este tipo de temas es lo que quieren que sepamos, ¿no? Pero sí es más factible y más verdadero. Entonces, obviamente también no les digo que toda la información de internet sea verdadera. Chequen bien fuentes, chequen bien, y no solamente lean los títulos de las noticias, porque muchas personas, bueno, hacemos también a veces que solo leemos el título de la noticia y ya hacemos teorías acá, pero no, es importante que la lean completa y que también chequen diferentes fuentes, pues simplemente para corroborar la información también. Sí, claro, técnicas como de manipulación mediática, que es un tema también muy interesante. Muy bueno, es hermoso ese tema. Con el hecho de notas amarillistas, que uno se queda nada más con lo que leyó en el título. Claro. No investiga más a fondo, y más ahorita que hay muchas redes sociales. Por eso todavía hay mucho poder de los medios de comunicación sobre la gente. Claro. Porque es el medio principal por el cual el gobierno sigue haciendo de las suyas. Sí, sin duda alguna. Pero bueno, ahora ya conocemos todo lo posible acerca de la guerra sucia en México. Y aún así, recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe.
Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta la próxima.